Continuamos en su secuencia Agenda Ambiental en la entrevista con Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosque. Gustavo, conversamos en el primer bloque sobre las causas de esta deforestación. Decías que se alienta mucho de esto porque no hay derechos otorgados en el bosque y es necesario el ordenamiento. También hablabas sobre la calidad de los suelos y la agricultura migratoria. Así es. Además de esto, ¿cuál es la otra causa? Porque comentabas que eran Bueno, tres. esas son las causas fundamentales, digamos, eso es parte de las causas directas, pero hay un dato que es muy interesante, que cerca del 90% de toda la deforestación ocurre cada año en unidades de menos de 1 hectárea, es decir, que son muchas pequeñas actividades agrícolas las que generan la gran deforestación. Eso hace que necesariamente cualquier propuesta para reducir la deforestación tenga que incorporar a todos los pequeños agricultores, a todos los pequeños productores, atraerlos hacia una agricultura que sea sostenible, que sea rentable, que le genere beneficios a ellos y que genere menos impactos ambientales, sobre todo menos deforestación. Y eso está muy alineado con tendencias globales, ¿no? Como la agricultura baja en carbono, el desarrollo en general, el desarrollo bajo en carbono, la agricultura climáticamente inteligente. O sea, hay varios nombres para eso, pero todos tienen que ver con cómo haces producción agrícola sin deforestar y generando captura de carbono a través de sistemas agroforestales, incorporando los árboles en la finca, etc. Todo lo cual además ayuda a mejorar los ingresos de la gente. Y es muy importante. Brasil logró una gran reducción en la deforestación en la Amazonía, notable. En 4 años ellos bajaron 84% su deforestación. ¿No? Ellos redujeron notablemente la deforestación. Pero al mismo tiempo, el PBI agrícola de la Amazonía creció. O sea, creo que es muy importante decir que enfrentar la deforestación no quiere decir dejar de hacer actividades agropecuarias. Quiere decir que las tenemos que hacer mejor, no que no las tenemos que hacer. Eso creo que es un mensaje muy importante para todos, porque de lo que se trata es cómo incorporamos las actividades que hacemos, las hacemos de una manera más inteligente, más productiva, y eso requiere, por supuesto, y es el papel del Estado, crear condiciones habilitantes, títulos, asistencia técnica, acceso al financiamiento, cadenas de valor que te lleven al mercado, alianzas público-privadas, etcétera, ¿no? Un tema que es necesario es cómo sería esa incorporación cuando sabemos, por ejemplo, que hay limitaciones respecto de la tenencia de la tierra. Hablábamos, por ejemplo, ahí en tierras forestales a veces no se regulariza justamente porque se hace una deforestación y de parte de estas tierras no podrían ser adjudicadas. De otro lado, bajo algunos otros análisis, se piensa que no, que es simplemente con tecnología o en un fomento, una gran agricultura debería visibilizarse grandes espacios para una transformación mayor, y es un problema que se habla ahora asociado al cambio de uso de la tierra. Hay retos allí. ¿Cómo los está enfrentando el Estado para atender las demandas de la gran inversión, las demandas de los pequeños agricultores, sin perder el núcleo del patrimonio forestal? Además, ¿cuánto es las hectáreas que tenemos que seguir manteniendo, no solo para cumplir metas internacionales, sino para mantener nuestros recursos? Es muy importante eso que dices, y hay que distinguir dos cosas que creo son fundamentales, ¿no? Uno es la situación actual de posesionarios que no tienen título sobre la tierra, que es una proporción bastante grande en la Amazonía, ¿no? Gente que puede tener muchos años, o más reciente, pero en general tienen un número de 5, 10, 20 años, instalados en un lugar y que no tienen título. En algunos casos tienen una constancia de posesión, un documento, digamos, pero que no es un título y no están registrados en un lugar. Allí, efectivamente, de acuerdo a todo nuestro marco constitucional y legal, no se puede otorgar derechos de propiedad sobre tierras forestales y de protección, solamente sobre tierras agrícolas, ¿no es cierto? Y eso es un marco legal en el cual estamos insertos y que hay que respetar. Por eso la nueva ley forestal, que va a entrar en vigencia tan pronto se apruebe su reglamento, que ya pasó por consulta previa, está en la etapa final, entiendo que en pocos tiempos deberíamos tener el reglamento aprobado. Ese reglamento posibilita otorgar contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales en las zonas que hayan sido declaradas como zonas de tratamiento especial, que son estos casos especiales, ¿no? Claro, son tierras forestales, pero que ya están ocupadas, hay que regularizar de alguna manera, no se puede dar propiedad. Estos contratos permitirían formalizar a los usuarios y no violentar el marco legal que tenemos. Por otro lado, hay tierras, y esa es una situación totalmente distinta. Existen tierras que tienen capacidad agrícola, digamos, potencial agrícola, pero están cubiertas de bosques. Entonces, ahí lo que la ley claramente establece es que esa es una decisión que puede ser tomada
considerando varios pasos y criterios. El primero es verificar que efectivamente esos suelos tienen una capacidad de uso mayor con los estudios de suelo requeridos, pero la capacidad de uso mayor no obliga, simplemente posibilita. La decisión de darle un uso agrícola tiene que ser basada en otros instrumentos como la zonificación y las decisiones que las autoridades regionales y nacionales tomen al respecto, ¿no es cierto? Entonces, creo que el reglamento ahora lo que está haciendo de manera muy clara es regular cómo proceder en el caso de que nos encontremos en esa situación. En algunos casos procederá a un cambio de uso legal, en otros casos no. Depende, porque es una decisión de la sociedad, ¿no es cierto? De todos nosotros, qué uso le queremos dar. Porque no solamente importa el suelo, importan los servicios ecosistémicos de los bosques, importa todos los otros valores que uno puede obtener de ese lugar. Sí. Pero creo que también es bien sano y es bien coherente técnicamente la propuesta, porque tampoco se está cerrando absolutamente, porque el Perú, y eso hay que reconocerlo también, es un país que tiene poca tierra agrícola por habitante, ¿no? Nuestra relación de tierra agrícola por habitante es muy baja, por eso los incas hacían andenes, los antiguos peruanos en la costa norte hacían irrigaciones. Y tiene que ser, digamos, parte de un ejercicio nacional pensado, dónde, cómo, es que ese es el tema. Ese es el tema. O sea, esas decisiones no pueden ser decisiones individuales. Exacto. Eso tienen que ser decisiones sociales que tienen que orientarse en la zonificación, en el ordenamiento, y lo importante es tener las regulaciones que permitan que el proceso ocurra, que es lo que no hemos tenido, ¿no? Entonces, ahora lo que hemos tenido hasta ahora es una especie de apropiación por interés de cada privado, de yo quiero ponerme acá, yo quiero ponerme allá, y el ordenamiento ha ido llegando después. El Perú se ha marcado una meta de un número de hectáreas que tiene que conservar para asegurar más o menos la sostenibilidad del bosque y además cumplir con los compromisos frente al cambio climático. ¿Cuál es ese número y qué tan...? A ver, hay un número que el programa tiene como meta, que es asegurar la conservación de 54 millones de hectáreas. Sin embargo, somos todos conscientes que eso es una meta, digamos, limitada a lo que son las áreas que actualmente tienen categorías legales, como parques nacionales, reservas comunidad nativa, bosques de producción, etc. Sin embargo, hay bastante más bosque que es en el Perú. Y, digamos, no hay una cifra que sea mágica, digamos, que tiene que ser tantos millones o tal porcentaje. Pero hay muchos estudios, digamos, muchos ecólogos que dicen que una transformación en la Amazonía de más del 30% de toda la Amazonía generaría efectos casi irreversibles o muy fuertes respecto, por ejemplo, al papel que tiene la Amazonía para no solamente captar agua, sino devolver agua a la atmósfera y posibilitar la lluvia. O sea, gran parte de lo que llueve en toda América del Sur, incluido el territorio peruano, la propia Amazonía, los Andes, es agua que se transpira, o sea, que se evapora de la vegetación de la Amazonía. Si no tuviéramos esos bosques, esa agua no existiría y probablemente tendríamos desiertos enormes. Entonces, la importancia va más allá de solo el suelo. Exacto. Entonces, ahí es lo clave es que logremos hacer un balance entre las necesidades de producción agraria y la de mantener los bosques. Pero hay un dato que es muy importante. Más tierra tenemos en las áreas que ya están deforestadas, sin uso, que las que están bajo uso. Entonces, la principal política debe ser, en las áreas ya deforestadas, intensificar el uso agrícola, ocupando las tierras que ahora están degradadas y que hay que recuperar, y mejorando la productividad. Bueno, Gustavo, nos ha quedado muy corto el tiempo para la entrevista. Gracias por tu participación. Gracias, amigos, por su amable atención y nos vemos en una siguiente secuencia de Agenda Ambiental. Hasta la próxima oportunidad.